tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras aquí en Telemiño. Durante las últimas jornadas hemos asistido de nuevo a cierta relajación en las medidas restrictivas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. ¿Hasta qué punto eso puede limitar la recuperación de actividades, por ejemplo, en la hostelería o el comercio? Tendremos que verlo. Lo que sí vamos a ver de manera inmediata es la repercusión que está teniendo todo este año de la pandemia en un sector clave como el turismo. El reportaje con el que abrimos ofrece esa perspectiva. El turismo ha sido uno de los sectores que más ha sufrido desde que se declaró el estado de alarma en España. Dentro de la situación, los hoteles ubicados en ciudades, como es el caso de Ourense capital, han estado más restringidos debido a los cierres perimetrales, mientras que las casas de turismo rural han respirado un poco más. Ha sido en líneas generales un año malo, ¿no? Tanto sanitariamente como económicamente. Y la incertidumbre, que es la palabra que quizá yo menciono de titular, es porque bueno, pues, no sabíamos un poco al principio dónde estábamos, hacia dónde íbamos, cuánto iba a durar y cómo iba a ser esto. Y la verdad que se ha hecho un año muy largo. Ya si un año de por sí malo económicamente, cuando fueron las crisis económicas pasadas, hacía duro, al unirle una pandemia, pues se hace más duro todavía. Y más, si se cabe, pues que no sabes por dónde van a venir las situaciones. Entonces ha sido difícil de torear, ha sido de unos cambios, de estar intentando adaptarte a unos cambios continuos en las normativas y en lo sanitario, en reforzar tu establecimiento con nuevas medidas y los ingresos por los suelos. Desde julio hasta octubre estuvimos muy bien, con ocupación casi plena. Pero a partir de octubre ya la cosa empezó a menguar y al final tuvimos que acabar cerrando porque no nos daba para mantener la calefacción encendida para una habitación que se podía hacer una reserva. Entonces hemos estado todo el mes, desde el 15 de enero hasta el 20 y algo de febrero, cerrados. Yo por lo que veo nos hemos perdido dinero, porque mantener el sueldo del mínimo, que son 3 personas, y calefacciones y luces para el número de reservas que hemos tenido en los últimos meses, yo creo que ha ocasionado pérdidas. Pero claro, no te lo podría decir. También a nivel laboral, como tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a poder tener abierto, si va a haber una nueva ola o no, tampoco puedes tener todo el personal que realmente necesitas, sino que los que estamos pues tenemos que correr más. El interés de los turistas no se ha reducido, sigue habiendo consultas a pesar de las restricciones, pensando en un futuro próximo, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Como apuntan Francisco y Nuria, estamos deseando salir de casa. El hecho de estar confinados pues ha provocado un poco en esta necesidad, ¿no?, en que la gente vuelva a recuperar un poco la normalidad. Y la normalidad sí cuadraba unida a esa libertad de poderse desplazar, de poder convivir, de poder seguir conociendo lugares, de poder bueno, pues cada uno resolver sus inquietudes. Entonces sí es cierto de que posiblemente ahora mismo haya esa ilusión por querer salir, por poder querer volver a recuperar esa normalidad. Desde que hemos abierto otra vez tenemos ocupación plena los fines de semana, ya tenemos el fin de semana, la semana que viene lleno, y desde el fin de semana, todo lo que es Semana Santa, desde el lunes también, ocupación plena. Hay algún huequito en medio, pero de lunes a martes o de martes a miércoles. El resto está lleno. Este verano es una esperanza, no salvará negocios, pero sí ayudará a mejorar las circunstancias económicas de la mayoría de locales turísticos. Verano sí, quizás es la meta ilusionante que tenemos el sector, ¿no?, de que este verano, unido a que en Galicia es Año Santo y unido a estas necesidades que estamos comentando, a esta ilusión de la gente de salir, ¿no?, de recuperar vida, pues entonces sí que es cierto de que hay interés. Vamos a ver si se plasman, que si las autoridades sanitarias pues nos lo permiten y permiten a la gente viajar sin esa cantidad de trabas que hay ahora mismo. De cara al verano ya tenemos reservas en julio, en agosto, en junio, ya hay varias reservas también, en octubre. La gente está desesperada por moverse, de hecho. De momento el futuro lo vemos bien, creo que volveremos a llenar y a estar en el uso normal que le estamos dando a la casa.
Vamos a hablarles ahora de suelo empresarial disponible en la provincia de Ourense, de competitividad y de competencia con otras provincias y también con el norte de Portugal. No es la primera vez que se pone el foco en ese debate. Vamos a poner precisamente la lupa en algunos datos breves y después a quedarnos con el análisis. Con la venta de una parcela de más de 16.000 metros cuadrados, la central de transportes ubicada en San Cibrao completa la comercialización de todas sus parcelas. Al menos eso ha confirmado la Xunta, que vincula la venta de suelo a la aplicación de descuentos para estimular la comercialización de nuevas parcelas. Los objetivos de este año para vender ese suelo se fijan en 62 solares con una superficie de 196.000 metros cuadrados. Es la provincia gallega con menos superficie industrial comercializable, lo que la deja en una posición de inferioridad con respecto a otros lugares, ya no solo de la comunidad, sino del norte de Portugal, que ejerce una capacidad muy fuerte para atraer empresas. En nuestro análisis de esta semana, Raúl González nos da algunas claves sobre las características del suelo empresarial y sus necesidades futuras. Hola, hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo puede ser la industria del futuro. Todo el mundo está hablando ahora mismo un poco por dónde puede ir Galicia, con los famosos fondos europeos, dónde debemos invertir y cómo debemos actuar. Si nosotros nos fijamos un poco en nuestros vecinos portugueses, el camino nos lo están marcando. Ellos han hecho una apuesta muy clara, primero por atraer la industria pesada, la tradicional, han apostado por la automoción, pero también están apostando por la minería o están apostando por todo lo que es la estructura logística. Si tú vives en las afueras de Europa, no si vives en la periferia, pues evidentemente la logística es tu gran apuesta. Todos conocemos cómo es el aeropuerto de Oporto, pero ahora mismo también está haciendo la misma operación en el puerto de Oporto. Es decir, creo que el gran debate que tenemos que tener los gallegos es si Portugal es nuestra gran oportunidad de alianza o si sigue siendo nuestro rival, como lo vemos muchas veces. Y ese es un poco el camino que tenemos que debatir hoy, ¿no? Un poco por dónde puede tirar un sector industrial donde Portugal y Galicia apuesten por hacer ofertas conjuntas y sinérgicas, donde se puede hacer esa nueva industria o ese nuevo desarrollo industrial, donde la ubicación física va a dejar de ser un condicionante principal y donde va a ser la productividad y el capital humano la clave del desarrollo. Sí, nosotros somos muy garantistas. Portugal ha tenido un momento de inflexión que fue la intervención de Europa, es decir, llegó a Europa y dijo vamos a rescatarte, pero a cambio vamos a hacer profundas reformas. Esas profundas reformas ellos las han hecho una profunda reforma del sistema educativo muy importante, tanto en la formación profesional como también en el mundo universitario, y han hecho una enorme transformación de cómo es la administración, cómo funciona la administración pública, donde realmente la colaboración público-privada es habitual, donde, digamos, entre comillas, un alcalde negocia muchas veces con un empresario el desarrollo de proyectos empresariales de una manera directa. Es decir, no hay tanta estructura o tantas exigencias burocráticas. Algo tan sencillo como montar una empresa en Portugal te puede llevar unas horas y aquí te lleva días, semanas o meses. Vamos a ver, es acertado en el corto plazo, es decir, a nadie se le escapa que una planta con 100 trabajadores pues cambia una economía como la de Ourense. Pero sí es verdad que las grandes industrias o los grandes productores ya están cambiando de filosofía. Un ejemplo, Bosch, que es el mayor fabricante de piezas de automoción, pero también de todos nuestros lavavajillas, ya no apuesta por tener recambios, ya no tiene almacenes de recambios. Él apuesta por tener microfactorías con impresoras 3D, donde puede hacer la pieza a medida de la demanda que tiene el cliente. Tú le pides a las 9 de la mañana una pieza y él te la ha fabricado a lo largo del día y la tienes al final del día, pero con cero coste de almacén. Entonces ese es el camino. Quizá todavía no es el camino para montar coches, pero sí es el camino para un montón de piezas vinculadas al plástico o a la pequeña electrónica, donde las macrofactorías o donde factorías que exigen una enorme cantidad de mano de obra y recursos localizada en un territorio está cambiando y está cambiando de una manera clara. Sí, una realidad de 10 años vista o antes, es decir, nosotros lo hemos visto en esta pandemia, ha cambiado nuestra vida, ahora trabajamos desde casa, compramos desde casa y muchas veces podemos pasar días enteros sin movernos y tenemos los recursos que necesitamos, es decir, si tú haces un trabajo intelectual no necesitas una oficina a día de hoy, pero si tú necesitas un trabajo técnico muchas veces tampoco necesitas un espacio muy grande, es decir, estamos hablando que el futuro pasa por la producción de series pequeñas, series a medida, series a perfiles muy concretos, ya no estamos hablando de grandes producciones. Entonces esas series pequeñas, entre comillas, podemos volver, si me permite la expresión, al bajo de tu casa, ¿no? A esa impresora 3D o a ese pequeño taller donde tú vas elaborando productos a medida de clientes cada vez más exigentes y cada vez más informados.
Hablamos ahora de comercio y también de empresarios de comercio. Luis Rivera acaba de ser reelegido como presidente del Centro Comercial Abierto Ourense Centro. Después de 8 años como presidente del Centro Comercial Abierto Ourense Centro, Luis Rivera encara un nuevo mandato tras ser elegido en la Asamblea de Socios que acaba de celebrarse. Unas 180 tiendas se agrupan en un colectivo que vive bajo la incertidumbre de la pandemia. Pese a las dificultades, Rivera ve en el grupo que preside un ejemplo de tenacidad en estos tiempos. Nosotros somos comerciantes y lo que tenemos muy claro es que no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Acá, se nos acaba de reconocer por parte de la Xunta de Galicia, que eso yo lo llevo diciendo por activa y por pasiva durante los 8 años, que representamos el 17% del empleo en Galicia y el 13% del PIB, y que por fin la administración tutelante nuestra pues nos lo reconozca. Bueno, pues se ha abierto una brecha en el melón y queremos ir a saco a que de alguna vez por todas el mismo peso que tiene, pues no sé, la automoción o la aeronáutica lo tenga el comercio. El COVID prácticamente ha vaciado las tiendas y ha reducido el consumo, por lo que son muchas las dificultades para recuperarse. Para ello hay que aprender y situarse en el nuevo escenario. Que los cambios bruscos yo creo que no son los más adecuados, porque luego no conducen a nada. O sea, yo creo que es mejor ir poquito a poco, para que la evolución, ¿no? Es un poco como la teoría de la evolución de las especies. Bueno, pues quien tenga que darse cuenta de cómo se están haciendo las cosas por determinados sectores, abrir los ojos y decirle, dar un paso al frente, en un momento de decir, señores, aquí estamos nosotros. Entonces, para eso hay que hacerlo despacito, hay que hilar muy bien, hay que crear afinidades en toda la comunidad autónoma. Eso lleva un trabajo y lleva un esfuerzo pero bueno, hay muchas ganas de hacerlo. Y yo creo que la pandemia aún nos insufló mucho más ánimos, y fuera incluso del sector puramente comercial. Luis Rivera intenta ser de nuevo el paladín de la unidad del comercio local, mantener el espíritu de marca. La actitud de asociacionismo, de una vez por todas creernos que somos un foco importante en la economía gallega, pues que de verdad lo seamos, pero eso viene por vías del asociacionismo, que apartar un poco los personalismos, porque no somos aquí nadie más, y sobre todo ser operativos y tener una visión de futuro. Es decir, el otro día se lo comentaba como junta directiva, yo les decía que nosotros tenemos que empezar a mirar, a gestionar, no por nosotros, sino por los que nos sucedan en nuestro sector. Y va a haber un cambio estructural brutal, y la pandemia ha venido un poco a acelerar esos cambios. Las tiendas no van a ser, ni las tiendas de próxima apertura ya lo están haciendo, no van a ser ni remotamente parecidas a lo que son ahora, ¿no? Entonces, todos esos cambios hay que asumirlos y de una forma normal, claro. Pese a las escasas ayudas, la caída del consumo y otras variables, en el Centro Comercial Abierto hablan de un plus de resistencia que será el que salve a las tiendas. Durante la pandemia, yo creo que además vosotros lo sois, el Grupo Teleminio, fue el Grupo de la Región, estuvo muy latente en ese periodo, pues sí, nos hemos, digamos, que autosostenido, ¿no? Nos hemos retroalimentado de nuestros propios asociados, hemos creado unos vínculos que yo creo que se ven ahora reforzados, y por supuesto que de las administraciones, iba a decir ninguneado, pues casi sí, o sea, nos exigen unas condiciones para acceder a las ayudas que en el mejor de los casos es que decir que tienes que declarar 70% de las pérdidas, es que el año anterior ya estabas en una situación insostenible. Es decir, yo creo que hay que bajar un poquito los parámetros, son un poco contradictorios los datos que nos dan algunas administraciones. Por un lado hablan de un 2% en la bajada de las ventas y sin embargo te exigen que haya un 70% para tener acceso a las ayudas, que tienes que tener como mínimo un 35%. Claro, yo creo que hay que ser realistas y hay que saber y hay que hablar con el sector. Eso sí, Rivera tiene claro que el apoyo público ha sido escaso, desde luego inferior al que esperaban. Yo no sé si es que a los grupos políticos les interesa más, estoy hablando de los grupos políticos de Ourense, sus liortas internas, que la situación real en la que está la ciudad. No creo, bueno, lo cree mucha gente,
porque ningún grupo político, ni uno, ni los del gobierno ni los de la oposición se ha puesto de acuerdo, en contacto con nosotros y decir, oye, nos interesa cuando en ciudades de nuestro entorno y en ciudades fuera de la comunidad autónoma han aplicado ese mismo anteproyecto o proyecto. Yo creo que hay que cambiar, tenemos que cambiar muchas cosas. Yo creo que esto es un impasse, la pandemia, y hay que, yo creo que un poco reconstruirnos todos. Hacemos ahora una pausa para la publicidad. Nos vemos en tan solo unos instantes en la segunda parte del programa. Hasta ahora.